Hola chicos, buenos días. El día de hoy es viernes 12 de junio y bueno, como les decía el día de ayer en plataforma Zoom, hoy nos toca clase de historia. Yo les di a elegir qué materia querían ver ustedes y qué tema, más que nada porque ustedes saben bien. Yo sé qué tema les cuesta trabajo, pero pues también ustedes a lo mejor no lo exteriorizan y a lo mejor tienen dudas en alguno especial. Y bueno, ayer me dijeron que tenían algunas dudas y querían hablar un poquito más de lo que fue la independencia de México y la Revolución Mexicana, porque se confunden todavía con los datos, con los personajes, con las fechas, etc. Pero entonces, para no hacer muy largo el video, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la independencia de México, y la siguiente semana, el viernes, igualmente hablamos de la revolución. ¿Les parece? Entonces empezamos el día de hoy con lo que es la clase de historia, con el tema de la independencia de México. Va a ser así en un solo video. De todos modos, si tienen dudas mañana, bueno, al rato me lo dicen, perdón, y ya vemos si lo retomamos la siguiente clase o ya lo dejamos hasta ahí y tomamos otro tema, que es el de la revolución. No lo voy a dividir ahorita en partes porque ya lo vimos anteriormente en las 4 fases, cada una en un día. Lo vamos a ver ahorita ya todo junto para que quede un poquito más claro, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo que es la clase de historia. Bueno, si ustedes recordarán, nuestra clase de historia de la independencia de México lo comenzamos con un poco antes de lo que fue la independencia como tal, porque dijimos, recuerden, que la independencia no surgió la idea exactamente de Nueva España porque sí, sino que tuvieron que pasar algunas cosas en lo que fue la parte de Europa, en lo que fue España, para que los novohispanos tomaran esa decisión de levantarse en armas y buscar su independencia. Pero no tanto fue porque había esclavos, no fue más que nada por las castas ni nada de eso, sino el pensamiento de inicio fue diferente. Más que nada fue por tratar de separarse de España, que Nueva España ya no fuera parte de España por las situaciones que estaba viviendo España en ese momento. Habíamos dicho que existían al menos unas 4 causas que fueron las que llevaron a Nueva España a la independencia. La primera fue el pensamiento ilustrado, en la que, bueno, mucho tiempo antes, varias personas de Europa empezaron a darse cuenta de que la idea que tenía la iglesia, de que todo lo que pasaba a su alrededor era cuestión religiosa, pues se dieron cuenta de que no era así, que también tenían una explicación científica. Y esto fue gracias también a las personas llamados ilustradores, que pues les dieron toda esa información, les permitieron el acceso a los libros, a enciclopedias, que fue ahí donde surgió, y la gente empezó a darse cuenta de todo esto, a cambiar su pensamiento, a cambiar su forma de razonar las cosas, y darse cuenta que la iglesia no lo era todo. Esto no fue nada más en España, sino fue a lo largo de toda Europa y parte de América y otros continentes, que se fue dando este cambio, porque pues la gente iba viajando y compartiendo todos los conocimientos que iba adquiriendo. Esto hizo que muchas cosas cambiaran a lo largo de la historia por estos pensamientos que empezaban a adquirir, como lo fue las reformas borbónicas, que estas fueron algunas leyes que crearon los Borbones para que Nueva España pues tuviera otro tipo de gobierno, y en la que el español eran los que más se beneficiaban, y le quitaba algunos derechos a los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Les quitaban ciertos derechos por el simple hecho de haber nacido en Nueva España. Ya no les importaba mucho que fueran hijos de españoles. Entonces esto ya no les empezó a gustar mucho, además de que se aumentaban los impuestos, los tributos también las aumentaban a los indígenas, y pues obviamente pues esto no le parecía a ellos. Muchos empezaron a hacer motines, que fue la tercera causa. Los motines que llevaron a también algunas de estos fueron encaminados a lo que fue la guerra de independencia también, en los que también pues se les unieron los criollos, y estos motines eran en especial por las personas de raza negra, pues que también pedían un poco de igualdad de sus derechos, de que ya no se les tratara de diferente manera a las personas de castas, a los indígenas, a las diferentes castas que había. Y llevaron a estos motines, que a esto se le unieron los criollos, que se unieron al pensamiento de los novohispanos en ese momento, de pues ser iguales, de que no se les tratara diferente. Algunos otros pues seguían pensándose superiores aún así, pero la mayoría empezaba a creer en esta idea de independizarse de España. Esto llevó
también una cosa que influyó también mucho y fue, se puede decir que la gota que derramó el vaso, fueron las invasiones napoleónicas que hizo Napoleón Bonaparte al declararse emperador de Francia y al invadir diferentes países de Europa, entre ellos España, quitando al rey Carlos IV, y a su hijo, quitándolos del trono y poniendo a su hijo José Bonaparte, que bueno, al mismo tiempo, al tener los mismos pensamientos, a las mismas ideas de Napoleón Bonaparte, empezó también a crear muchas leyes, empezó a tratar mal a los novohispanos. ¿Por qué? Porque todas las posesiones que tenía España fueron quitadas por ellos y entre ellos iba Nueva España, que era territorio español, aunque estuviera en América. Y bueno, esta fue prácticamente lo que más hizo que los novohispanos quisieran levantarse en armas, pero al principio la idea era independizarse de Nueva España, pero al mismo tiempo, independizarse de España y al mismo tiempo pues tener el gobierno que tenían, el mismo gobierno monárquico, teniendo al rey Fernando, era el hijo de Carlos IV, teniéndolo a él ahora como rey, como virrey. Entonces ellos lucharon por esto. Mientras aquí se levantaba lo que era la independencia, en España, en Europa, pues se llevaba a cabo lo que fue la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte. Y bueno, así fue como se dio inicio a la independencia. En inicio fue con algunos motines, con algunas juntas, déjenme me acuerdo de la palabra, conspiraciones. Entre ellas la más importante fue la que tenía Miguel Hidalgo con Ignacio Allende, con la corregidora y su esposo y algunas otras personas que, bueno, ellos empezaron a conspirar para llevar a cabo todo este movimiento, ¿sí? De levantarse en armas, de luchar por su independencia, por luchar porque España ya no fuera, Nueva España ya no fuera parte de España, pero ellos lo tenían planeado para el mes de octubre y iba a ser encabezado por Ignacio Allende. Pero, bueno, los realistas, que así se les llamó al ejército español, se dieron cuenta de estos motines, se dieron cuenta de estas conspiraciones, y decidieron actuar al día siguiente que lo supieron. Pero la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez escuchó cuando los realistas planeaban todo esto y acudió a la conspiración que tenía con nosotros, que estaban en una reunión en ese día, y les dijo que habían sido descubiertos y que planeaban pues detenerlos y fusilarlos. Entonces en ese momento pues decidieron actuar de inmediato. Miguel Hidalgo llegó a la iglesia porque él era un cura, llamó a todos a misa como normalmente lo hacía y ya estando todos en la iglesia los incitó a levantarse en armas y luchar por su independencia, por luchar por su libertad. Libertad en el sentido de que Nueva España ya no fuera parte de España. Esto pues provocó que el pueblo novohispano, que en su mayoría pues eran campesinos, que eran obreros, que eran mineros, pues accedieran al llamado de Hidalgo y encabezados por él tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y tocó la campana de la iglesia y los llamó a todos a levantarse en armas. Esto ahí fue cuando se dio inicio a la independencia de México. Ya no era encabezado nada más específicamente por Ignacio Allende, sino ahora era por Miguel Hidalgo y Ignacio Allende era como su comandante, por así decirlo. Aún así era una cabeza de la guerra, pero pues ya no era el principal, por así decirlo. Y por eso a Miguel Hidalgo se le conoce como el padre de la patria, porque él fue el que encabezó todo el movimiento, él fue el que lo inició, él fue el que dijo vamos a la guerra. Entonces, recuerden ustedes que la independencia se divide en 4 etapas. Esa fue la primera, en la que Miguel Hidalgo inicia la independencia y junto con Allende pues van viajando a través de Nueva España, jalando más gente para la causa, para la guerra, que se uniera a ellos, que tuvieran el mismo pensamiento que ellos, a los cuales se les llamó insurgentes. A los novohispanos que estaban luchando se les llamó la fuerza insurgente y a los españoles realistas. Posteriormente pues hubo un momento en que Allende e Hidalgo no llegaron a un acuerdo, uno quería ir a un lado y el otro quería ir en el lado contrario, pues esto llegó a una discusión por la cual se separaron y se dividió el ejército, y esto pues no ayudó mucho porque al dividirse pues redujeron las fuerzas de cada uno y empezaron a perder batallas, a perder por lo mismo, a perder gente, hasta que hubo un momento pues en que regresaron. Pero aún así pues
el impacto que habían tenido había sido tan fuerte que, a pesar de que cuando se unió nuevamente el ejército, pues habían sido derrotados varias veces. Entonces nuevamente se separan, pero ya con un plan en la marcha, y quisieron confiar en un militar español que pensaron que, o al menos les hizo creer que estaba con ellos en la causa, e Ignacio Allende confió en él, y los traicionó, y por lo mismo entonces fue apresado Ignacio Allende. Posteriormente de que Miguel Hidalgo también en una de las guerras fue capturado, ambos fueron fusilados y sus cuerpos fueron puestos como ejemplo en la Lóndiga de Granaditas, que se encuentra en Guanajuato. Se pusieron ahí sus cuerpos para que la gente viera lo que pasaba si seguían con su guerra. Esto, en vez de hacer que ellos pues disminuyeran su idea de guerra, pues se enojaran más y quisieran pelear más. A lo mejor ya no eran tantos como al principio, pero tenían todavía ese pensamiento. Y fue ahí donde termina la primera etapa de la independencia. Continúa con la segunda etapa, en la que aparece Morelos. Morelos fue también un cura que fue instruido por Miguel Hidalgo en todo esto, pero él comandaba todo el ejército por la parte sur de lo que era Nueva España. Al contrario de Hidalgo, pues él pensaba un poquito más las cosas, razonaba más, hacía mejores estrategias y demás, por lo que le llevó a muchas victorias. Una de ellas también fue pues que él relató un escrito que fue el de Sentimientos de la Nación, donde se pedía, o donde se explicaba el por qué todas las personas debían ser iguales sin importar las castas. Pedía que ya no existieran las castas, que ya no existieran los grados, por así decirlo, que todas fueran iguales, que ya no fueran criollos, ya no fueran mestizos, ya no fueran indígenas, españoles, etcétera, que todos fueran iguales. Era un pensamiento que también compartía Hidalgo, pero a él le interesaba un poquito más el lado político de la guerra. A Morelos le interesaba más el lado humanitario, si lo vemos así. Ambos pues tenían buenas razones, nada más que diferentes pensamientos. Y a él se le conoció como siervo de la nación. ¿Por qué? Porque por todo lo que hizo, pues le quisieron poner el título de Su Alteza Serenísima, el cual él rechazó porque él precisamente luchaba para que ya no hubiera estos títulos y no iba a recibir uno como ese. Entonces se le dio entonces el nombre de siervo de la nación, el cual aceptó con gusto, porque él decía que servía a su nación, que él vivía para servir a la nación. Entonces él realizó varias batallas, realizó varias acciones para luchar a su modo la independencia, buscando la igualdad de las personas. También redactó una constitución hablando precisamente de eso, que fue la de Apatzingán, donde redactaba precisamente todos estos pensamientos de igualdad y que varios derechos para todos ellos. Pero pues esta constitución no se pudo proclamar, no se pudo llevar a cabo debido a la guerra que estaba. Entonces no era posible, no se hizo realidad, por así decirlo, esta constitución, y posteriormente pues él siguió luchando hasta que fue capturado y de igual manera fue fusilado. Y en este momento pues se dio término a lo que fue la segunda etapa de la independencia de México. Posterior a esta inicia la tercera, con lo que fueron las guerras de guerrillas, que era lo que ustedes me decían que tenían un poquito de dudas. A la muerte de Morelos, pues el ejército insurgente, que eran los novohispanos, no sabían bien qué hacer, porque no tenían un líder como tal que les dijera hacia dónde ir, cómo luchar, etcétera, como lo hicieron Morelos, como lo hicieron Hidalgo, como lo hicieron Allende, que no eran los únicos guías, pero eran los principales en cada una de las etapas. Entonces en la tercera etapa pues empezaron a dividirse el ejército insurgente, no se deshizo, simplemente pues algunas personas prefirieron luchar por su parte, ya que no había alguien que les indicara qué hacer, que los controlara, que les diera indicaciones, entonces prefirieron luchar por su parte. Entonces todos estos grupos que se crearon, por ejemplo, todo esto es un ejército, y entonces al separarse se hizo un ejército chiquito acá, un ejército chiquito de este lado, un ejército chiquito de este lado, y todos esos fueron llamados guerrilleros, o fueron guerrillas. ¿Cuál era la principal característica de estos guerrilleros? Que ellos atacaban en grupos pequeños y de forma sigilosa. ¿A qué me refiero? Que atacaban sin que se dieran cuenta, atacaban a partes diferentes del ejército realista.
no los atacaban todos, por ejemplo, este es un ejército y este es otro, no los atacaban juntos al mismo tiempo, sino uno chiquito atacaba a una parte de este ejército, otro chiquito atacaba a esta parte y así sucesivamente. Entonces por eso fueron conocidos por atacar de forma sigilosa. Y cada uno de esas guerrillas tenía un representante o un comandante, alguien que los guiaba, así que había muchos jefes guerrilleros, y en los que más destacaron fueron Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, siempre se me olvida el nombre de él. Entonces ellos fueron dos de los líderes guerrilleros que más sobresalieron. Posiblemente fue por la forma de pelear, o no sé, necesitaría leer un poquito más, pero bueno, ellos llevaron al ejército insurgente que ya estaba hecho por los guerrilleros, pues a la victoria de diferentes batallas. Como eran militares, ellos pues tenían más estrategias de ataque, etcétera. Entonces esa es la tercera etapa de la independencia. Y estas guerrillas fueron las que permitieron que, a pesar de que ya habían fallecido los principales líderes, pues se continuara todavía un tiempo más lo que fue la guerra, la resistencia contra los españoles. De lo contrario, pues si no, simplemente los realistas hubieran ganado al momento de morir Morelos y los demás separarse. Entonces, de todos modos, aún así surgieron líderes que los fueron guiando. Y la tercera etapa consiste en esto, en todo ese movimiento de guerrillas que hicieron todos los novohispanos para defenderse, mientras aparecía a lo mejor alguien que los lideraba mejor. Pero bueno, esto ayudó muchísimo porque reducían la fuerza militar de los españoles, porque pues ya no estaban organizados, no sabían bien por dónde los iban a atacar. Entonces pues se reducía la fuerza de este grupo, mientras acá estaban resistiendo, y eso fue un descontrol para los españoles y ayudó muchísimo a los novohispanos a continuar con la guerra un poco más y al final pues ganarla. Y la cuarta etapa, que es la última, es la que consiste en la consumación de la independencia. Para esto surgieron varias cosas. Para la cuarta etapa en España pues todavía tenían lo que era el problema de la guerra con Napoleón Bonaparte. Si se dan cuenta, España las estaba pasando muy mal en ese entonces, porque por un lado tenían en Nueva España la guerra de independencia, en la que los novohispanos luchaban por su libertad, por su independencia, y en España pues tenían que defenderse de Napoleón Bonaparte. Entonces estaban atendiendo dos guerras al mismo tiempo. Yo me imagino, es mi pensamiento, no lo dejo hasta ahí, que si no hubiera sido por esta razón, pues lo más seguro es que España, que la fuerza realista hubiera ganado más fácil a lo que eran los novohispanos, pero pues al tener dividida su fuerza militar en un lado en América y en otro lado en España, pues no podían atender los dos de manera total. Y bueno, mientras eso pasaba, también en España se realizaron varias leyes en varias cortes, en las que posteriormente se realizó lo que fue en la ciudad de Cádiz, algunas como reuniones en las que pues ellos discutían cómo podían gobernar el pueblo de España sin la presencia o en la ausencia del rey Felipe IV de VII, que bueno, ya no era Carlos IV, ya era su hijo el rey. Entonces ellos empezaron a buscar la manera de cómo gobernar al pueblo, y empezaron a ver que era importante reducir el poder del rey en ese entonces, por lo que pues generaron una ley en una constitución llamada Constitución de Cádiz, porque fue en la ciudad de España, de Cádiz, en España. Se redactó ahí, en la que pues se decían diferentes cosas, y entre ellas la más importante, que era la reducción del poder que tenía el monarca, en este caso el rey Fernando VII. Y entonces esto se redactó al regresar el rey Fernando, al terminar lo que fue la pelea con Bonaparte. Regresó el rey Fernando y él abolió esta constitución, él la quitó porque le estaba quitando poder. Ya no podía él mandar como lo hacían antes, sino tenía que respetar ciertas reglas también, y que el poder pues no nada más era de él, sino también de varias personas más, que no era el único que tomaba las decisiones como se hacía anteriormente. Entonces él quitó esta constitución,
Pero los españoles que realizaron todo esto, pues regresaron y le dijeron que la tenía que respetar, que tenía que hacer esa ley, y él la tuvo que regresar, lo obligaron a hacerlo. ¿Cómo? Pues lo más probable es que le hayan dicho que lo podían quitar o fusilar o no sé, algo por el estilo, que él accedió y bueno, regresó esta constitución a como estaba para que fuera la nueva ley de España, en la que él ya no tenía todo el poder absoluto. Y bueno, otras de las personas que no estaban muy de acuerdo con esta constitución fueron los criollos novohispanos, porque sentían que esta ley les iba a quitar también privilegios. De por sí ya les habían quitado uno, sentían que esta ley les iba a quitar muchos más por ser hijos de españoles, por ser criollos. Por lo cual pues también empezaron a unirse al pensamiento de los novohispanos que estaban en la independencia, para que las leyes de España no entraran en Nueva España y pues lo mismo no fueran quitados sus privilegios. Aunque bueno, es un poquito difícil todo eso, porque pues al independizarse de España pues ya no serían como tal criollos, ya tendrían a lo mejor otros tipos de privilegios y derechos y demás. Para ser iguales, porque la idea también era quitar lo que eran las castas, y recuerden que los criollos es una casta. Y bueno, entonces posteriormente, ya en Nueva España, mientras todo esto pasaba en España, en Nueva España pues se continuaba con lo que eran las guerrillas, en la cual también salió un jefe militar llamado Iturbide, quien estaba pues simpatizaba con la idea de los insurgentes de abolir la esclavitud, de independizarse de España, pero pues posteriormente se puede decir que los traiciona, uniéndose a los realistas contra los insurgentes, al ver que los insurgentes no eran justos al momento de pelear, sino que eran muy crueles con los realistas. A veces los mataban sin sentido, no los mataban tanto como por defensa, sino pues por el simple hecho de ser realistas, en vez de apresarlos y juzgarlos, por así decirlo. Entonces esto ya no le pareció a Iturbide y empezó a aliarse mejor con los realistas, porque no estaba de acuerdo con la forma de luchar de, no todos, pero sí de algunos insurgentes. Entonces él empezó a combatirlos en vez de ayudarlos. Y bueno, era tan bueno también que esto le dio puntos a su favor con los realistas, con los españoles, con los criollos, con todos los que peleaban del otro lado contra los insurgentes. Posteriormente, pues ya que él estaba pues en el otro lado y habiendo visto ya los dos lados de la moneda, por así decirlo, cómo era con los insurgentes, cómo era con los realistas, pues él se dio cuenta también de que la economía había bajado mucho debido a la guerra, porque pues no todos pueden trabajar en ese momento, entonces no pueden percibir nada, eso baja la economía del país, y pues se dio cuenta de esto, y al mismo tiempo, para evitar que la Constitución de Cádiz llegara a Nueva España y se impusiera, pues él lo que hizo fue tratar de generar un momento de paz, por así decirlo. Una alianza con los realistas, quiso generar una alianza con los realistas, por lo cual mandó a llamar a Vicente Guerrero pues para hablar de esto y pactar esa alianza. Vicente Guerrero con Iturbide pactaron esa alianza, en la que, bueno, posteriormente ambos ejércitos, tanto el de Iturbide como el de Guerrero, se unieron y se formó el ejército trigarante, el de las tres garantías, y bueno, se creó una bandera para representar todo esto. Era de 3 colores, porque eran 3 garantías, eran 3 colores. Lo que era el verde, que nos simbolizaba la independencia, que fueran libres, etcétera. El blanco, la pureza de la religión, y el rojo, pues la unión entre españoles y americanos, que era lo que estaban haciendo, unir ejército español con ejército indígena o novohispano. Y entonces esta alianza pues les dio un momento de paz, puede decir, pero no se dio la consumación de la independencia como tal. Todavía estaban así como que cualquier cosita y estallaba nuevamente la guerra. Simplemente estaban, se puede decir que como en un tipo de descanso, pero aún así seguían peleando en algunos lugares.
Y una de estas cosas que generaron también esta alianza, bueno, esta alianza se cerró con un abrazo entre Guerrero y Iturbide llamado el abrazo de conocido como el abrazo de Acantempan, en el que ya establecían esta alianza y también en la que se luchaba por la igualdad de los pueblos, que tanto españoles como criollos, como indígenas, como africanos, como todas las castas fueran iguales y fueran tratados de la misma manera. Y bueno, conforme se fue dando un poquito el tiempo, en España enviaron a Juan O'Donoghue a Nueva España para pues que fuera el gobernante de Nueva España, y él al llegar pues se dio cuenta pues de todo esto, ¿no? De que había una alianza y demás, pero pues de que aún así existía cierta tensión, por así decirlo, y que en cualquier momento podía estallar nuevamente la independencia, por lo que pues en cuanto se dio cuenta, consideró ya más, lo meditó ya bien y consideró que la independencia como tal se tenía que dar, ya que Nueva España ya no podía ser parte de España, que ya era mucho problema todo eso, y pues él fue el que reconoció en lo que fueron los tratados de Córdoba. Ahí estableció que México, o bueno, que Nueva España era independiente de España, que ya no era territorio de España. Entonces fue ahí cuando se dio por finalizada ya la independencia como tal, ya se firmó y todo. Y posteriormente a esto, pues para celebrar toda esta situación, el ejército trigarante entró triunfante en un desfile para celebrar que por fin la guerra había terminado, y fueron recibidos con canciones, con flores, bueno, toda una celebración. Es por eso también que se hace el desfile cada año en la independencia de México, para recordar este momento también. Y si se dan cuenta, los que marchan en ese desfile pues son todo el ejército mexicano. Ajá. Igual que en ese momento el ejército trigarante fue quien entró a la ciudad para celebrar, para que los vieran que habían ganado ya y habían finalizado ya lo que fue la guerra de independencia. Ajá, entonces, el inicio de la guerra de independencia se dio el 16 de septiembre de 1810. La finalización de esta guerra se dio el 27 de septiembre de 1821. Ajá, no fue una guerra de 1, 2, 3 años, fue una guerra de 11 años. Fue una guerra muy larga. De hecho, si no me equivoco, luego lo busco bien, pero si no me equivoco, fue la guerra más larga que tuvo lo que fue el pueblo mexicano, que en ese entonces todavía eran novohispanos. Fue tan larga porque, por eso se divide en 4 etapas, porque fue muy larga, porque sucedieron muchísimas cosas. Independizarse de un país no fue así como de ya no quiero ser parte de tu pueblo, me voy a separar, nada. Surgieron muchas cosas en el proceso, muchos líderes, muchas personas importantes. España tenía también sus propios problemas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces fue un movimiento en el que el pueblo mexicano se vio unido para poder ser libres en el sentido de ya no ser parte de España. Ajá. Y al mismo tiempo pues luchar por la igualdad de el pueblo, perdón, por la libertad, por la igualdad del pueblo, que ya no fueran vistos nada más como españoles, ya no fueran vistos nada más como indígenas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, espero les haya quedado más claro todo esto, chicos. No les pongo un video porque pues les voy a explicar lo mismo que yo. De todos modos, si quieren un video, lo vemos mañana, ¿de acuerdo? Me dicen, mañana, al rato, me dicen y yo lo busco y ustedes me dicen si lo quieren ver y lo comentamos, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, de todos modos vamos a comentar la clase el día de hoy en Zoom, al rato a la 1. Y me dicen ya bien las dudas que tengan, a lo mejor algo no les quedó claro, etcétera, y ya lo checamos. Para que esto ya quede bien claro, ya también definimos si vemos esta clase todavía, la expandamos un poquito más para la siguiente semana, o quieren pasar directamente con lo que fue la revolución, ver qué personajes son, las fechas y vean la diferencia entre una y otra, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos al rato entonces, chicos. Recuerden, hay que ser puntuales. Les dejo las actividades el día de hoy en plataforma Santillana. Recuerden que no se me adelanten. Yo sé que quieren entrar a Zoom nada más a trabajar rápido, pero bueno, sí podemos. No les dejo actividades muy difíciles precisamente para eso, pero bueno, traten de no adelantarse para que podamos trabajar todos a la par en Zoom. Y nos vemos al rato a la 1 para aclarar todas las dudas que tengan, ver bien este tema y espero ya quede bien claro. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nos vemos al rato y les deseo que tengan un bonito día.